Bienvenidos al programa Más Allá del Domingo. Yo soy el pastor Daniel de la Iglesia Bautista de la Fe en las Islas Galápagos. Este programa fue empezado para ayudar a nuestra gente a crecer más en la palabra de Dios. La vida cristiana no es algo que debemos de hacer solo. Lo hacemos con Dios, claro, pero también con otros cristianos. Por eso, en este programa yo quiero ir un poco más profundo de las enseñanzas que doy los domingos, pero también quiero escuchar de ustedes. Envía tus preguntas para explicar y ver cómo podemos aplicar la Biblia a nuestra vida diaria. Aun si no eres parte de nuestra iglesia, pero tienes ganas de aprender más acerca de la palabra de Dios, bienvenidos al viaje con nosotros en nuestro programa Más Allá del Domingo. El mensaje este domingo fue transformado con un propósito. Si quieres escuchar un resumen más largo, puedes escuchar el episodio anterior cuando explico un poco en detalle más acerca de este mensaje. Pero lo que me gustaría es dar un pequeño resumen rapidito acerca de lo que aprendimos para refrescar la memoria y de ahí vamos a entrar en un poco más de estudio acerca de este tema. Por eso, el título es Transformado con un propósito. El versículo que era como clave o de texto fue Juan 17, versículo 18. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. El punto número 1, estás en este mundo para dejar una huella. Punto número 2, para poder hacer un impacto en este mundo, tienes que estar dispuesto a sacrificar. Y hablamos acerca de sacrificio. Leímos en Mateo capítulo 10 mucho que Jesús habla acerca de eso. Y punto número 3, ¿por qué haría yo tanto sacrificio, pastor? Y dijimos 1 de Juan 4:19, estamos dispuestos a sacrificar mayormente debido a nuestro amor para Dios. No puede ser solo una motivación de un amor para una persona o a nuestra iglesia local o la necesidad que hay en el mundo. Tiene que ser nuestro amor para Dios. Es lo único que nos va a mantener en esto a lo largo. Y el punto número 4, ¿cómo puedo producir fruto espiritual en mi vida? Juan 15, 1 al 4, estar antes de hacer, permaneciendo en Jesucristo. Bueno, me gustaría continuar hablando de unos 4 o 5 cosas, observaciones que tengo de los varios pasajes que fueron claves para este estudio. El primero es de 2 de Corintios capítulo 5 y versículo 17. El versículo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hablamos de que somos nueva criatura en Jesucristo y eso es la única manera que podemos vivir la vida victoriosa cristiana, es por medio de ser cambiado, una nueva criatura por medio de Jesucristo. Versículo 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Otra vez vemos que tenemos un propósito para estar en este mundo. Pablo dice que ellos tenían el ministerio de reconciliación. ¿Por qué? Porque Dios reconciliando el mundo a sí mismo por medio de Jesucristo, la salvación, el perdón y la salvación. Por eso Pablo, predicando acerca de esa salvación, tenía el ministerio de reconciliación, tenía el deber de compartir el deseo de Dios de reconciliar el mundo hacia Él. 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Embajadores en nombre de Cristo. Piensa en eso. ¿Qué hace un embajador? Piensa en el embajador de Ecuador. Si va a otro país, el embajador de Ecuador básicamente representa todo el país en ese país extranjero. Él es quien tiene que tener una buena reputación, un buen testimonio en frente de la gente porque represente un país entero. Nosotros como cristianos, cuando contamos a la gente acerca de Jesucristo, cuando vivimos la vida cristiana en frente de ellos, somos embajadores en nombre de Cristo. Somos embajadores del reino de Cristo y por eso debemos de vivir debido a
quien representamos. Es lo mismo que un embajador quizás tiene que cuidar lo que hace en su vida, no simplemente puede hacer lo que le da la gana por quien representa. Y nosotros tenemos libertad en la vida, pero a veces nosotros sometemos esa libertad a Jesucristo por quien representamos, que queremos representar bien Cristo a los otros. De ahí, si tienes tu Biblia, estás mirando ahí en el teléfono o en la casa, abre a Juan. Vamos a terminar el resto del tiempo en el libro de Juan, capítulos 14 y 15 mayormente. En el capítulo 14, porque hablamos mucho del 15 el domingo, pero quiero enfocar en lo que viene antes en el capítulo 14 para darnos un contexto de lo que estamos viendo en el 15. Por eso, Juan 14, 13 y 14, Jesús habla acerca de la oración. Mira aquí. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Yo creo que eso es una de las razones de lo que yo entiendo, que nosotros cuando oramos, cuando terminamos la oración normalmente decimos, en el nombre de Jesús, amén. ¿Por qué? Yo creo que viene de esos pasajes aquí en la Biblia que dice que si pedimos en nombre de Jesús. Versículo 14, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Pero, ojo, el nombre de Jesús no es simplemente un nombre mágico que si yo digo, pues yo quiero $1,000,000 en el nombre de Jesús, y yo quiero que esto pase en mi vida en el nombre de Jesús, que consiga ese trabajo en el nombre de Jesús. Hay gente que tiene esa filosofía de simplemente si usa el nombre de Dios como algo mágico, pueden clamar o reclamar que eso sea hecho para ellos. Dios no es alguien mágico que simplemente está existiendo para cumplir tus deseos. Y por eso hay un estudio mucho acerca de la oración que es muy importante, pero el mismo capítulo 15 nos ayuda a entender un poco cuando Jesús habla acerca de la oración y pedir en su nombre, porque el versículo 7 del capítulo 15 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Ahora tenemos un poco más de clarificación. No es simplemente que puedes tomar un versículo fuera de contexto en el capítulo 14 y aplicarlo a simplemente si yo digo en el nombre de Jesús, Dios tiene que cumplirlo. No es verdad, porque hay unas condiciones a eso. Y por eso una condición que vemos aquí en el versículo 7 de capítulo 15 en el libro de Juan, si permanecemos en Él y sus palabras permanecen en nosotros. Creo que eso tiene que ver con nuestra relación con Él en ese capítulo, pero también nuestra obediencia a Él. Yo creo que por medio de leer la Biblia podemos observar que Dios no está ni obligado ni lo va a hacer normalmente como que bendecirte con algo o alguien, como sea, responder a tu petición si estás viviendo opuestamente lo que Dios dice en su palabra, porque no estás permaneciendo en Él. Bueno, espero que eso ayude un poco. Es un tema grande que podemos ver acerca de la oración y lastimosamente unos abusos que la gente en muchas iglesias han dado a ese tema, pero por lo menos entienda que no es simplemente que voy a reclamar en el nombre de Jesucristo. Hay unas condiciones y uno aquí es, hay que permanecer en Él. Tiene que ver con nuestro vivir y que si sus palabras permanecen en nosotros, igual tiene que ver con nuestro vivir y obediencia. La tercera observación que tengo aquí es en el versículo 5. Jesús dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Fruto espiritual, ¿qué es? Estamos hablando de buenas obras y pues cosas de nuestra vida que enseña al mundo que somos de Él. Nuestras acciones, nuestros hábitos, yo creo que tiene que ver con esto aquí. Por eso un árbol de manzanas produce manzanas, porque de lo que está adentro sale afuera y se da evidencia afuera que lo que fue plantado fue un árbol de manzanas, una semilla de manzana. Por eso nuestras acciones, lo que se ve externamente, no somos perfectos, luchamos con la tentación, pero podemos vencer la tentación y vivir para Dios, porque Efesios 2:10, ya después de recibir la salvación, somos creados para buenas obras. Las obras buenas deben seguir
el momento de creer y aceptar el regalo de la salvación de Dios. ¿Por qué? Porque lo que es sembrado en nosotros, que el Espíritu Santo habite y mora en nosotros, significa que lo que sale, nuestras acciones, nuestras palabras, debe representar quién es adentro. Y por eso, no que somos perfectos, vamos a luchar contra la tentación, pero podemos ser victoriosos por medio del Espíritu Santo morando en nosotros. Por eso, date cuenta que nada es posible sin Él. Aquí Él dice, porque separados de mí, nada podáis hacer. Nada. Tenemos que darnos cuenta de eso en nuestra vida. Necesitamos a Dios para todo y en toda situación. Podemos quizás decir, no, es que esas cosas pequeñas yo puedo, pero las cosas grandes necesito ayuda de Dios. Quizás no dirías eso, pero muchas veces vivimos así. Por eso, date cuenta, nada es posible sin Él. Ni puedes hacer buenas obras que testifican al mundo que perteneces a Dios si no estás permaneciendo en Jesucristo. El versículo número 9 dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Muchas veces leímos cosas en la Biblia un poco rápido, especialmente en el culto, y no nos damos cuenta de lo que está diciendo. Yo estaba estudiando para lo que estoy compartiendo con ustedes. Hoy mismo yo leí ese versículo y me impactó tanto, porque me di cuenta, ¿qué dice ahí? Como el Padre ama a Jesucristo, así también Jesús amó a nosotros. ¡Wow! Piensa en eso un rato. Descanse en esa verdad. La misma manera que Dios amó a Jesucristo, Jesús amó a nosotros. Y por eso, en ese tipo de amor que Jesús extendió a nosotros, que proviene del Padre, Él dijo, permaneced en mi amor. Creo que eso tiene que ver con nuestros matrimonios, con nuestras vidas. Es difícil realmente amar como debemos si no hemos recibido el amor de Dios hacia nosotros. Es decir, si no hemos recibido el regalo de la salvación y no mora el Espíritu Santo en nosotros, si no hemos recibido ese amor de Dios, pues ¿cómo vamos a extender el amor de Dios hacia alguien más? No podemos. Por eso siempre nuestro amor, antes de tener la ayuda de Cristo, no va a alcanzar el nivel que debe en nuestro matrimonio, en nuestras vidas con nuestros seres queridos, quienes sean. Y por eso, pero si hemos recibido el amor de Dios, podemos amar a otros con ese mismo amor. Yo creo que eso se enseña en la Biblia, y claro, aquí dice de que debemos de permanecer en ese amor también. Bueno, eso me trae a mi última observación para hoy, y es el versículo 8. Pero primero una pregunta. ¿Qué crees si tú puedes hacer con tu vida glorificaría a Dios en tu vida? ¿Qué respuesta viene a tu mente ahora? Pues en el versículo 8 Jesús nos dice que exactamente da gloria a Dios el Padre. En esto es glorificado mi Padre. ¿En qué? En que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Por eso producir fruto espiritual glorifica a Dios. Pero la única manera de producir fruto es permaneciendo en Él mismo. Nada podemos hacer aparte de Jesucristo. Por eso, para poder producir fruto espiritual, buenas obras en nuestra vida, que va a testificar al mundo que somos de Él y va a dar gloria a Dios mismo, tenemos que permanecer en Jesucristo, en su amor, en sus palabras. Por eso, ¿cómo está tu relación con Dios? Siempre podemos estar mejorando, pero estás dando atención, estás enfocando en tratando de mejorar tu relación con Dios, es decir, pasar más tiempo en la palabra con Él. Asistir a la iglesia es reunirse con los hermanos más, y eso también nos ayuda en nuestra vida espiritual. ¿Qué estás poniendo en tu cabeza? ¿Qué estás escuchando? ¿Qué estás mirando? ¿Son canciones buenas? ¿Es programas de tele buenas que te van a edificar y ayudarte a estar más cerca a Dios? ¿O son cosas que, si piensas que Dios está contigo, pero si Dios estuviera ahí físicamente contigo, ¿pondrías todavía ese programa? ¿O quizás no? Por eso, hay muchas maneras que podemos ayudarnos a permanecer en Jesucristo, a seguir en su amor, obedecer sus palabras,
para que podamos producir fruto espiritual, porque eso nos va a ayudar en la vida. Mira, vivir la manera que Dios quiere que vivamos en esta vida simplemente va a traer bendición. Ahora, no estoy diciendo de que simplemente que Dios te va a hacer rico si obedeces a Él. Eso nunca está en la Biblia. Nunca está en la Biblia. Jesucristo mismo hablaba muchas veces cuando Él estaba pobre en este mundo. Él conoce las riquezas porque vino del cielo, pero se hizo humilde, se hizo pobre muchas veces. A veces explicaba a ellos que unas veces ni tenía dónde acostar su cabeza. Pero la gente aquí piensa que, bueno, yo voy a obedecer a Dios porque eso me va a traer dinero y eso me va a traer mucha bendición. Bendiciones sí viene con obedecer a Dios, pero tú no puedes escoger cuáles bendiciones son. No puedes hacer un trato con Dios que si yo hago esto, Dios, como yo sé que quieres que yo haga, que vas a hacer esto en mi vida. O si yo doy esa cantidad de dinero, que Dios me va a devolver 10 veces más. Eso jamás está en la vida, pero hay muchos, aún en nuestra isla, en nuestro país de Ecuador y alrededor del mundo, que piensa que Dios es así. La palabra mágica es en el nombre de Jesús. Si yo hago un trato con Dios, que Dios tiene de ley que devolverme y darme más, como sea, eso no es bíblico. Pero sí debes desear como cristiano permanecer en Él para producir fruto espiritual, porque primero nuestro amor para Él. Nuestro amor para Dios es lo que nos da el deseo de producir fruto espiritual, y produciendo ese fruto espiritual, obedeciendo a Jesucristo y sus palabras, viviendo sus palabras, eso es lo que nos va a traer bendición. Mira, yo quiero una familia bendecida por Dios, yo quiero un trabajo bendecido por Dios. ¿Y cómo eso aplica? Si yo estoy viviendo como Dios dice que yo debo como esposo, voy a tener mejor matrimonio y voy a disfrutarlo mejor porque Dios me conoce, nos conoce porque nos creó y conoce. Él instituyó el matrimonio, Él sabe cómo funciona mejor. Por eso si obedezco a Él y como Él dice que debe funcionar el matrimonio y cómo debo portarme en el matrimonio, eso va a ser un matrimonio bendecido. Igual a mi trabajo. Cuando Dios me dice que no debo robar, debo ser justo, no debo ser corrupto, debo dar mi todo esfuerzo y todas esas cosas que Dios me dice acerca del trabajo. Si lo hago bien, voy a recibir bendición en mi trabajo, porque obedecer a Dios trae bendición. Pero no pienses que puedes tú escoger cuáles bendiciones que Dios te va a dar. Y mira, el dinero no es todo. Por eso Dios no dice que ser rico es pecado. Si Dios te bendice, gracias a Dios, usa eso para el reino de Dios, úsalo para bien. Pero sí la Biblia habla contra tratar de enriquecerse de una manera falsa, de una manera corrupta, de estar tratando muy rápido de ser rico. A veces puede traer tentaciones a hacer las cosas incorrectas. Por eso hemos visto varias cosas, que podemos ser nueva criatura y que tenemos esa misión. Yo creo que fue dado a Pablo, especialmente a los ciertos siervos de Dios que están como confiados de Dios para traer el mensaje a otros lugares. Pero si uno está predicando el mensaje de la salvación de Dios, estás predicando acerca de la reconciliación que Dios quiere hacer con el mundo hacia Él. Pues hablamos también de la oración, que no simplemente puedes reclamar con nombre de Jesús como algo mágico, pero que si no estás viviendo como debes, es obvio que probablemente no vas a recibir lo que pides. Y hay otras cosas acerca de la oración que podemos ver más adelante, Dios mediante. También vimos que nada es posible sin Jesucristo, nada en nuestra vida. Por eso tenemos que reconocerlo en cada situación de nuestra vida, cada área de nuestra vida. También pensando en el versículo 9, que el amor de Dios que es extendido a nosotros increíblemente, y también que si hemos sido amados por Dios, podemos extender ese amor a otros, porque Dios nos ha enseñado que realmente es el amor. Y también el versículo 8, producir fruto espiritual es lo que glorifica a Dios, y también debe ser nuestro deseo como hijo de Dios, primero nuestro amor para Él, y también porque eso me va a traer una vida bendecida por Él.